¿Alguna vez se han preguntado sobre el significado profundo del tabernáculo y el templo en la Biblia? ¿Por qué Dios dedicó tanto detalle a estos lugares sagrados? Me encantaría saber qué piensan. ¿Les gusta este tema? ¿Alguna vez han explorado los simbolismos y significados detrás de estos lugares sagrados? Compartan sus ideas y pensamientos en los comentarios. Bienvenidos a Verdades Ocultas de la Biblia. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y fundamental en las Escrituras: el tabernáculo y el templo, su importancia en el plan de Dios. Acompáñanos en este viaje espiritual y descubre los profundos misterios y significados detrás de estos lugares sagrados. Quédate con nosotros hasta el final del video, donde ofreceremos una poderosa oración para que las bendiciones de Dios inunden tu vida. Comencemos nuestro viaje con el tabernáculo de Moisés, una estructura portátil que acompañó al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Pero ¿por qué Dios ordenó la construcción de este tabernáculo? En Éxodo 25, versículo 8. Dios le dice a Moisés: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Este tabernáculo no era solo una tienda de campaña, sino un lugar donde la presencia de Dios podía habitar entre su pueblo. Cada detalle, desde el arca del pacto hasta el altar de bronce, tenía un significado simbólico que apuntaba a una realidad celestial. Sigamos nuestro viaje hacia el Templo de Salomón, una edificación magnífica construida en Jerusalén. Este templo era un lugar permanente donde los israelitas podían venir a adorar a Dios. Fue construido con los materiales más finos y decorado con un esplendor que reflejaba la gloria de Dios. El Templo de Salomón no solo era un lugar de sacrificio y adoración, sino también un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. En 1 Reyes 8, versículo 10-11, leemos que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Jehová, señalando que la gloria de Dios había llenado el templo. Este lugar se convirtió en el centro de la vida religiosa y espiritual de Israel. ¿Pero qué significan estos lugares para nosotros hoy? El tabernáculo y el templo nos enseñan sobre la santidad de Dios y su deseo de estar cerca de su pueblo. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 3, versículo 16: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vivir en nosotros? Hoy nosotros somos el templo de Dios. La presencia de Dios ya no reside en una estructura física, sino en nosotros, sus hijos. Esto nos llama a vivir una vida de santidad y devoción, reconociendo que Dios habita en nosotros y desea una relación íntima con cada uno de sus seguidores. Finalmente, miremos hacia el futuro prometido en la Biblia. En el libro de Apocalipsis se nos habla de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial donde no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21, versículo 22. Esta visión nos revela el destino final de la humanidad, una eterna comunión con Dios sin barreras ni mediaciones. Amigos, el tabernáculo y el templo nos enseñan sobre la proximidad de Dios, su deseo de morar con nosotros y nuestro llamado a ser su templo viviente. Espero que este recorrido te haya inspirado y te haya dado una nueva perspectiva sobre la grandeza de nuestro Dios. El lugar santísimo era la parte más sagrada del tabernáculo, donde se encontraba el Arca de la Alianza. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Este lugar representaba la santidad absoluta y la separación del pecado en la presencia de Dios. Los rituales y sacrificios en el tabernáculo tenían un propósito profundo: la expiación de pecados y la reconciliación con Dios. Estos actos simbolizaban la purificación y la dedicación del pueblo. Los sacrificios de animales, en particular, representaban la transferencia de culpa, permitiendo a los israelitas mantener una relación cercana con Dios. La nube y la columna de fuego eran manifestaciones visibles de la presencia de Dios en el tabernáculo. Durante el día, una nube cubría el lugar, y de noche, una columna de fuego brillaba.
Estas señales divinas guiaban y protegían al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. La transición del tabernáculo al templo de Salomón marcó un cambio significativo en la historia de Israel. Mientras que el tabernáculo era portátil, el templo ofrecía un lugar permanente de adoración. Esta transición reflejaba el establecimiento de Israel en la tierra prometida y la consolidación de su identidad como nación. El templo de Salomón se construyó en Jerusalén durante el reinado del rey Salomón, alrededor del año 957. La construcción duró 7 años y requirió el trabajo de miles de obreros. El templo no solo era un lugar de adoración, sino también un símbolo de la grandeza y la devoción de Israel hacia Dios. Las dimensiones y materiales del templo de Salomón eran impresionantes y reflejaban su importancia. El edificio medía aproximadamente 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Se usaron materiales preciosos como cedro del Líbano, oro y piedras finas. Cada detalle estaba diseñado para honrar a Dios. La dedicación del Templo de Salomón fue un evento majestuoso que incluyó sacrificios, cánticos y oraciones. Salomón y el pueblo de Israel se reunieron para consagrar este lugar sagrado, ofreciendo miles de animales en sacrificio. La presencia de Dios se manifestó llenando el templo con una nube. El templo representaba la morada de Dios entre su pueblo, simbolizando la conexión divina. Los israelitas acudían a este lugar para buscar perdón, ofrecer sacrificios y adorar. La estructura y rituales del templo reflejaban la santidad y la importancia de mantener una relación pura con Dios. Aunque el tabernáculo y el templo compartían un propósito común, sus diferencias eran notables. El tabernáculo era portátil, permitiendo a los israelitas llevar la presencia de Dios durante su travesía por el desierto. En cambio, el templo era una estructura permanente, sólida y majestuosa situada en Jerusalén. La destrucción del primer templo por los babilonios en el 539 a.C. fue un evento devastador para el pueblo de Israel. Este acto no solo significó la pérdida de un lugar sagrado, sino también la desolación espiritual y el exilio. Los israelitas se enfrentaron a un período de profunda reflexión y arrepentimiento. Después del exilio, la reconstrucción del segundo templo marcó un nuevo comienzo para los israelitas. Bajo el liderazgo de Zorobabel y el apoyo de los profetas Ageo y Zacarías, el pueblo se unió para levantar nuevamente este símbolo de su fe. Aunque más modesto, el segundo templo renovó la esperanza y la devoción. Herodes el Grande, conocido por sus ambiciosas construcciones, llevó a cabo importantes reformas en el Templo de Jerusalén. Estas mejoras incluyeron la ampliación de los patios y la renovación de las estructuras existentes, con el objetivo de embellecer el templo y ganar favor político tanto con los judíos como con los romanos. El templo en tiempos de Jesús era un centro vibrante de la vida religiosa y social. No solo se realizaban sacrificios y rituales, sino que también era un lugar de enseñanza y debate. Jesús frecuentemente enseñaba en el templo, atrayendo a multitudes con sus parábolas y enseñanzas. Jesús tenía una relación especial con el templo, considerándolo la casa de su Padre. A menudo criticaba la corrupción y el comercio dentro del templo, como cuando expulsó a los cambistas. Sus enseñanzas en el templo desafiaban las prácticas y creencias establecidas, ganando tanto seguidores como detractores. Jesús predijo la destrucción del templo, una profecía que desconcertó a muchos de sus seguidores. Hablaba de un tiempo en que no quedaría piedra sobre piedra. Esta predicción se cumplió en el año 70 d.C., cuando los romanos destruyeron el templo durante la Gran Revuelta Judía. La destrucción del segundo templo fue un evento catastrófico para el pueblo judío. Marcó el fin del antiguo sistema sacrificial y la dispersión de la comunidad. Este evento también tuvo un profundo impacto en la teología cristiana, que veía en él el cumplimiento de las palabras de Jesús y un cambio en la relación con Dios.
La profecía bíblica sobre el templo abarca visiones futuras que se encuentran en textos como Daniel y Apocalipsis. Estos escritos anticipan un templo en el tiempo final, simbolizando la presencia de Dios y la culminación de su plan. Estas profecías son objeto de estudio y especulación entre teólogos. El tabernáculo y el templo nos enseñan sobre la santidad y la morada de Dios entre su pueblo. En la adoración moderna, estos conceptos influyen en la forma en que se percibe la relación con lo divino, recordando la importancia de un espacio sagrado y consagrado para la comunión con Dios. En la fe judía, el tabernáculo y el templo tienen un profundo significado histórico y espiritual. Representan la conexión directa con Dios y son símbolos de identidad y fe. La esperanza de reconstrucción del templo sigue siendo una expectativa central en la tradición judía contemporánea. Para los cristianos, el tabernáculo y el templo son prefiguraciones del ministerio de Jesús y su sacrificio. Estos lugares sagrados apuntan a Cristo como el verdadero templo, donde la presencia de Dios habita plenamente. La destrucción del templo es vista como la inauguración de una nueva era de acceso directo a Dios. Lecciones prácticas del tabernáculo incluyen la importancia de la obediencia y la santidad. Nos enseñan a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas diarias. El templo, por su parte, nos recuerda la centralidad del culto y la reverencia debida a Dios, inspirándonos a vivir una vida consagrada. El tabernáculo nos enseña la importancia de la santidad y la presencia de Dios en nuestras vidas. Sus detalladas instrucciones y rituales reflejan la necesidad de pureza y dedicación a lo divino. Hoy podemos aplicar estos principios buscando una relación más profunda y sincera con Dios en nuestro día a día. El Templo de Jerusalén simboliza la centralidad de la adoración en la fe. Nos recuerda que nuestras vidas deben estar orientadas hacia lo sagrado y que nuestras acciones diarias pueden ser una forma de ofrecer sacrificios espirituales. La dedicación y el compromiso son esenciales para mantener una conexión viva con lo divino. En el Nuevo Testamento, el tabernáculo se menciona como una sombra de las cosas celestiales. Sus rituales y estructura apuntan a la venida de Cristo, quien se convierte en el mediador perfecto. Este simbolismo refuerza la idea de que todo en la ley antigua tenía un propósito divino y profético. El templo también aparece en el Nuevo Testamento como un lugar central en la vida de Jesús y los primeros cristianos. Jesús enseñó y expulsó a los mercaderes allí, subrayando la importancia de la casa de Dios como un lugar de oración. Estas referencias nos invitan a respetar nuestros lugares de adoración y mantenerlos sagrados. En la fe cristiana, el Espíritu Santo reside en cada creyente, transformándonos en templos vivos de Dios. Esta idea refuerza la responsabilidad de vivir vidas puras y consagradas. Así como el tabernáculo y el templo fueron dedicados a Dios, nosotros también debemos dedicarnos a una vida de servicio y adoración. La Nueva Jerusalén, mencionada en el Apocalipsis, representa la culminación del plan divino. Es una ciudad celestial donde Dios habitará con su pueblo eternamente. Este nuevo templo simboliza la perfecta comunión entre Dios y la humanidad, libre de dolor y sufrimiento en un ambiente de paz y gozo eterno. Reflexionar sobre estos conceptos invita a considerar nuestra relación con la divinidad y nuestras expectativas del futuro. La visión de la Nueva Jerusalén nos inspira a vivir de una manera que refleje la santidad y la esperanza en las promesas eternas de Dios, buscando siempre su presencia en nuestras vidas. En resumen, hemos explorado la importancia del tabernáculo y el templo, desde sus orígenes hasta su representación en la Nueva Jerusalén. Hemos visto cómo estos lugares sagrados han influido en la fe judía y cristiana y qué lecciones prácticas podemos aplicar en nuestra vida diaria. Agradecemos profundamente tu tiempo y atención al explorar este fascinante viaje a través de la historia y la teología del tabernáculo y el templo. Tu interés y participación son invaluables
y esperamos que hayas encontrado este contenido enriquecedor y edificante para tu fe y conocimiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos y familiares. Así, más personas podrán descubrir la riqueza y profundidad de estos temas bíblicos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.